El tema del día de hoy es panorama del periodo. El fin en mente es identificar los procesos fundamentales del siglo XIX, así como los eventos que lo conforman. La fundación del México independiente. En el siglo XIX, México estaba bajo el control de España. Hubo una transformación al México independiente y se comenzó con un proceso de industrialización. El proceso de independencia no fue sencillo y tampoco irrumpió de forma intempestiva. En el siglo XIX se suscitaron una serie de acontecimientos, tanto internos como externos, que desencadenaron la lucha de independencia de Nueva España. Por ejemplo, la Ilustración, la independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución Francesa. Para conocer las causas que derivaron en la independencia, podemos clasificarlas en internas y externas. Una causa externa es la invasión francesa a España. Por otro lado, dentro de las causas internas están las reformas borbónicas, la desigualdad social y la crisis agrícola. En este contexto, los novohispanos comenzaron a organizarse en torno a dos principales bandos que se distinguían por sus respectivas posturas. Por un lado, los criollos sugerían la formación de una junta de ciudadanos que gobernara Nueva España de forma provisional en ausencia del legítimo rey de España. En contraparte, los burócratas y comerciantes españoles sostenían que el gobierno debía mantenerse sin cambios y quedar bajo la autoridad principal del virrey y la Real Audiencia. Esta división ocasionó que entre 1808 y 1810 se desencadenara una serie de conspiraciones con la finalidad de instaurar, unos y otros, su visión de lo que debía ser el gobierno novohispano. Por ejemplo, en el año de 1808 en la Ciudad de México. Al ser descubiertos, fueron encarcelados los promotores de la iniciativa. En Valladolid, en 1809, que tuvo el mismo destino que la anterior. Y en Querétaro, en 1810, la cual da inicio a la lucha de independencia, la cual enfrentó a insurgentes y realistas y se extendió a lo largo de 11 años. Se considera que el conflicto armado pasó por varias etapas. En estas, la intensidad de los combates arreciaba o menguaba en función de las circunstancias locales y externas, pues lo que sucedía en España también ejercía su influencia en el transcurso de la guerra. Después de 300 años de dominio español, finalmente, el virreinato de Nueva España llegó a su fin. Los principales cambios que implicó la independencia es la búsqueda de un nuevo Estado, una nueva forma de gobierno, la instauración de una constitución, se termina con la esclavitud y se termina con la sociedad de castas. La lucha política del siglo XIX. Para finales de septiembre de 1821, Nueva España era un país independiente que buscaba consolidarse: México. Tras los 11 años que duró la Guerra de Independencia, las autoridades tuvieron que encarar grandes desafíos para organizar a la nación. Abolido el virreinato, los principales personajes del país comenzaron a alinearse en torno a dos formas principales de organización: el imperio y la república. Los independentistas crearon la Junta Provisional Gubernativa y la Regencia. Se instaló un Congreso Constituyente para que los diputados redactaran la Constitución que regiría a la joven nación. Sin embargo, mientras esto ocurría, Agustín de Iturbide, uno de los máximos responsables de la consumación de la independencia, promovió un motín popular y se hizo nombrar emperador por el Congreso. Durante su breve mandato, Agustín de Iturbide disolvió el Congreso e instauró un gobierno de excesos y despilfarros. La rebelión del general Antonio López de Santa Anna y la presión popular lo orillaron a abdicar en marzo de 1823. Un nuevo gobierno provisional se encargó de administrar el país, hasta que en octubre de 1824 entró en vigor la primera Constitución de México. La Ley Suprema instauró una república federal con división de poderes. Finalmente, el Congreso eligió a Guadalupe Victoria, quien se convirtió en el primer presidente de México. Gobernó entre 1824 y 1829. Una vez establecida la república como sistema de gobierno, la clase política nacional se organizó en torno a dos de sus variantes: el federalismo y el centralismo. El federalismo implica la asociación de varios estados libres y soberanos, y el centralismo buscaba el establecimiento de una república gobernada por una administración fuerte y centralizada.
Mientras los políticos y militares contendían entre sí, México hizo frente a amenazas que llegaban desde el exterior. Se enfrentó a un intento de reconquista española, a la Guerra de Texas, a la primera intervención francesa y a la guerra con los Estados Unidos de América. En 1853, Santa Anna regresó a la presidencia, su primer federalismo e instaló la dictadura. El ocaso de su mandato acabaría con la llamada Revolución de Ayutla, la cual determinó su exilio, y en los años siguientes los liberales promulgaron una nueva constitución, en 1857, e implementaron un conjunto de leyes conocidas como leyes de reforma, cuyo objetivo primordial consistió en separar a la Iglesia del poder público y fortalecer el Estado mexicano. Para entonces, federalistas y centralistas se habían reacomodado en los grupos antagónicos de la época, liberales y conservadores. Los liberales buscaban ampliar las libertades individuales, incluida la libertad de culto, y arrebatar a la Iglesia Católica las atribuciones administrativas que consideraban que le competían únicamente al Estado. Y los conservadores pretendían que no se implementara ningún cambio, ya que deseaban que se mantuviera el régimen tradicional, en el cual la Iglesia Católica mantenía un papel preponderante en la vida pública y privada de los mexicanos. Al finalizar la guerra, los liberales prevalecieron y el presidente liberal, Benito Juárez, entró triunfante a la capital el 1 de enero de 1861. El triunfo solo fue momentáneo, pues en muy poco tiempo los conservadores retomaron las armas, asociados con el gobierno de Francia, el cual tenía sus propios intereses políticos y estratégicos en México. Comenzaba la Segunda Intervención Francesa. Al término de la Segunda Intervención Francesa y el Segundo Imperio, la disputa entre liberales y conservadores había llegado a su fin. Con los conservadores neutralizados y las potencias extranjeras alertadas sobre la complejidad que implicaba intervenir militarmente en México, los dirigentes liberales comenzaron a consolidar la paz en el país. Los principales personajes que dominaron la vida pública durante este periodo fue Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Durante sus primeras décadas como nación independiente, México vivió una profunda inestabilidad política debido a la constante lucha entre federalistas y centralistas, y posteriormente entre liberales y conservadores. Las potencias extranjeras aprovecharon la desunión entre la clase política mexicana para intervenir en el país con la finalidad de obtener beneficios económicos, políticos o territoriales. Conforme se acercaba el final del siglo XIX, el Estado mexicano comenzó a consolidarse en materia política, económica y cultural.